Bueno, lo que les estaba contando, vamos de vuelta con esta parte, es que existe otra proteína que también va a definir al grupo sanguíneo, que es la proteína RH, que también está en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Si ustedes tienen la proteína, van a ser positivos, y si ustedes no tienen la proteína, van a ser negativos. Entonces, acá también va a figurar el tema de la compatibilidad, ¿sí? Es decir, que si yo soy negativa porque no tengo la proteína, si me dona una persona que es positiva que sí tiene la proteína, voy a reaccionar, voy a producir anticuerpos. Entonces los positivos no le van a poder donar a los negativos, pero los negativos sí le van a poder donar a los positivos. ¿Sí? Esta parte es fácil, ¿sí? La tiene positivo, no la tiene negativo. Positivo le puede dar no le puede dar al negativo, pero el negativo sí le puede dar al positivo. Profe, Sí, ¿cómo es, por ejemplo, yo soy negativo y mis hijas son positivos? ¿Yo le puedo donar a mis hijas? Yo soy B negativo. bueno, si vos sos, claro, o sea, tenés que desglosar, cuando pienses eso, lo tenés que desglosar en AB o B o lo que sea, y por el otro lado la Sí, positividad o negatividad. sí, Entonces, si solamente estamos pensando en lo positivo o negativo, o sea, solamente vamos a hablar de esta proteína que es la RH, si vos sí. sos negativa, vos le podés dar a tus hijas, porque tus hijas tienen el positivo, o sea, tienen esta proteína, entonces no pasa nada si vos no la tenés, porque no la tenés, listo, no van a reaccionar contra nada porque no la tenés. Pero tus hijas no te pueden dar a vos. ¿Por qué? Ah, Porque esta proteína está en la superficie de los glóbulos rojos de tus hijas y por lo tanto, como vos no la tenés, no la vas a reconocer. Y si no la reconoces, reaccionás contra ellas. Y reaccionás entonces contra el glóbulo rojo produciendo anticuerpos anti-RH, ¿sí? Contra esta proteína y destruís los glóbulos rojos de tus hijas. Es decir, que no va a servir de nada que ellas te donen sangre porque los vas a matar a esos glóbulos rojos. ¿Sí? está bien. Sí, 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 eso yo sabía que porque justamente, bueno, cuando quedé embarazada, empecé con problemas en el embarazo y Es que, justamente era por el factor sanguíneo, porque las dos son positivas y yo soy negativa. es que ese Y es un bueno, re tema. Yo no lo iba a meter acá porque me parecía como medio extreme. Pero justamente ustedes piensan, se les puede presentar esa pregunta, tipo, ¿qué pasa si el bebé que estoy gestando es un bebé cuya sangre no tengo compatibilidad? ¿Por qué? Porque la claro, sangre materna y la sangre del bebé se unen en la placenta, ¿sí? Entonces hay una reacción inmunológica de la madre hacia el niño. Y eso, Profe, sí, ¿eso tiene que ver con la pregunta del trabajo que habla de incompatibilidad mayor y menor? sí, está relacionado con esto, sí. La compatibilidad es esto que estamos hablando. Claro. A mí en una materia de la facu, así tipo biología también, Sí, me han enseñado, por ejemplo, yo tengo cierto grupo sanguíneo y el grupo sanguíneo del padre, digamos, y me enseñaban a saber, no, ahora no me acuerdo, está bien, de qué grupo sanguíneo podía ser el hijo. exactamente. Eso también, o sea, los grupos sanguíneos de los O sea, tienen padres cierta compatibilidad entre ellos. van a O sea, puede definir, ser uno o puede sí, ser otro. sí. Eso lo debes haber visto como con una tablita, con la tabla de Punnett. Bueno, no sé si te acuerdas de esa parte. Claro, también es así, esa es la La de que cruzas Mendel. todo. Sí, Mendel era así, sí, esa con las leyes de también. Mendel y demás. Sí, Claro, también eso es tipo para los caracteres, algo así. exacto, sí. Sí, esa también. Bien, sí, o sea, los grupos sanguíneos de los padres en general van a definir el grupo sanguíneo de los hijos. Ahora, dos personas que son positivas, una mamá y un papá que son positivas y tienen un hijo negativo, no significa que la mamá engañó al papá con un negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está definido por caracteres, ¿sí? Esto es nada, un detalle de color porque se dio la situación. O sea, cada papá tiene dos genes para una misma proteína, ¿sí? Entonces, la mamá puede tener un gen positivo y un gen negativo, pero lo que se expresa es el positivo y el papá lo mismo. Entonces, cuando se cruzan,
se van los alelos negativos al hijo nada más. Bueno, igual esto nada, para no complicarlos, pero uno puede tener, 2 padres pueden tener un hijo negativo, 2 padres positivos. Por eso, profe, Sí, por acá. las chicas que están embarazadas con grupo sanguíneo negativo se aplican, ¿no? La vacuna. Claro, las mamás que son positivas y los hijos y los bebitos gestantes son negativos, se tienen que, o sea, se les da con un medicamento para mantenerlas como su sistema inmune tipo, perdón, porque va a reaccionar el bebé va a reaccionar contra la mamá. Claro, ¿no sería la mamá negativa La y el mamá bebé negativa, el positivo? bebé positivo, se le da una, Un parto gamma. claro, Ah, Parto gamma. para que ahora es justamente Ropilac. su Claro. sistema inmune esté como controlado, porque la respuesta inmune es re dura, no es tipo una boludez. O sea, va a matar a ese bebé si no se controla. Sí. Entonces es por eso que se le tiene que dar, ¿sí? Y si ya la mamá tuvo un primer embarazo así, el segundo embarazo ya se lo tiene que dar automáticamente. O sea, es importante saber el grupo sanguíneo de la madre. Sí, o sea, si es negativo no pasa nada, pero si es positivo es importante saber si tiene compatibilidad o no con su bebito, porque nada, o sea, va a ser una complicación zarpada en el embarazo. Pero bueno, Bueno, yo tengo cero negativo y siempre me dijeron que si algún día llegaba a quedar embarazada podía pasar algún riesgo así. o sea, puede pasar porque tu sangre puede, o sea, va a estar o sea, se va a juntar con la del bebé y vos podés reaccionar frente a eso, ¿sí? Pero vos pensás que vos sos una persona como más desarrollada que el bebé. Entonces tu respuesta inmune va a ser mucho mayor a la que va a tener el bebito. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Joya. Bueno, seguimos un toque. Entonces yo estoy hablando de esto de, ay, cómo sabemos, o sea, agarramos la sangre que acabamos de donar y lo primero que hacemos, por más que el individuo nos haya dicho, sí, yo soy B positivo, la confirmamos, o sea, no confiamos en lo que dice la persona porque puede equivocarse, obvio. Entonces lo que hacemos es este test, ¿sí? Es un test que se hace en el laboratorio, donde ponemos 3 gotitas de su sangre. Tuc, tuc, tuc. Y a cada gotita le ponemos estos reactivos, ¿sí? Que lo que tienen son anticuerpos, ¿sí? Por eso son anti-A, tiene anticuerpos anti-A. Anti-B tiene anticuerpos anti-B. Y anti-D de dedo es lo mismo que decir anti-RH, ¿sí? Tiene anticuerpos contra la proteína RH. Entonces acá tenemos anticuerpos contra la proteína A, acá contra la proteína B y acá contra la proteína RH, ¿sí? Que son lo que estuvimos viendo de grupos sanguíneos. Entonces a cada gotita le ponemos a cada gotita de sangre le ponemos una gotita de el anti-A, a esta le ponemos una gotita del anti-B, y a esta le ponemos una gotita del anti-D de dedo, bueno, del RH, ¿sí? Y fíjense cómo da. Entonces, lo que vemos es que el individuo acá, cuando le pusimos los anticuerpos anti-A, no reaccionó. O sea, esta gota, la gota del medio, es lo que es justamente la reacción, ¿sí? Esto es, acá hay aglutinación, se denomina. Aglutinación es justamente eso, empieza a destruirse los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, el individuo que cuando le pusimos anticuerpos anti-A no reaccionó, significa que esos anticuerpos no reconocieron nada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el individuo no tiene proteína A, no es del grupo A. Cuando le puse los anticuerpos anti-B, significa que estos anticuerpos reconocieron que en la superficie de los glóbulos rojos hay proteína B y por lo tanto comenzaron a destruirse los glóbulos rojos. Reaccionó, aglutinó. ¿Qué significa? Que los glóbulos rojos de esta persona tienen proteína B y por lo tanto el individuo es de grupo B, ¿sí? Y acá, cuando yo le puse este anticuerpo que reconoce a la proteína RH, no reaccionó, sino aglutinó como esto, entonces significa que el individuo no, no va a tener esta proteína RH, entonces es B negativa. ¿Sí?
Aldi, perdón, te molesto. Esto tiene algo que ver con los cuadros que están al final del trabajo, ¿no? Sí, ahora vamos a los cuadros, los vamos a resolver en clase. Ah, genial, genial, porque yo la verdad los vi, pero no los entendía porque, bueno, no habíamos visto todavía esta clase. Profe, yo igual no entendí muy bien esta parte. Está bien. Profe, Sí. los cuadros, ¿mandan al trabajo práctico o no? Lo hacemos acá. Los vamos a hacer acá. Si quieren mandármelos con el trabajo, mándenmelos, no hay drama. Ah, listo. Listo, gracias. Pero la idea es que lo resolvamos acá y que lo entiendan acá. Entonces, a ver si tengo una más de acá. No, ya acá me voy a los cuadros. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Yo había dicho que en este goterito tengo anticuerpos que van a reconocer a la proteína A. En este goterito tengo anticuerpos que van a reconocer a la proteína B de bueno. Y en este goterito tengo anticuerpos que van a reconocer a la proteína RH. Entonces, yo pongo 3 gotitas, una para cada gotero. Entonces, yo le pongo a la primera gota el anticuerpo anti-A y veo que no hay reacción. ¿Esto qué significa? Que los anticuerpos no detectan que haya una proteína A en los glóbulos rojos de esta sangre, ¿sí? Porque si no, los destruirían, ¿sí? Entonces, como no pasa nada, acá yo puedo saber que no hay proteína A. Cuando yo les pongo el anticuerpo anti-B de bueno, veo esto. ¿Ven que está todo puntillado? O sea, ya no es una gota de sangre homogénea. Está todo puntillado, o sea, ya estos glóbulos rojos como que se achicharraron. Esto es porque se están muriendo, ¿sí? ¿Y por qué se están muriendo? Porque el anticuerpo anti esta proteína B que les puse, reaccionaron, ¿sí? Reconocieron a la proteína B. Esto implica que este individuo en la superficie de sus glóbulos rojos tenían proteína B, ¿sí? Y acá, cuando les pongo el anticuerpo del tercer goterito, que es un anticuerpo que reacciona, que reconoce a la proteína RH y veo que no reacciona, ¿por qué? Porque está la gota homogénea, ¿sí? Acá. Entonces significa que no hay proteína RH, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que este individuo es B negativo, ¿sí? O sea, ¿Con los 0 pasa lo mismo? ¿Hacen lo mismo? ¿qué ¿O va a cómo pasar hacen? con los 0? Con los 0 te va a quedar así como el inicio, ¿sí? O sea, cuando yo le pongo la gotita con el anticuerpo anti-A, como no hay proteína A en los ceros, no va a reaccionar. Si yo le pongo la gotita del goterito anti-B, como no hay proteína B, no va a reaccionar. Entonces en los ceros no me va a dar, o sea, no me van a reaccionar los anticuerpos porque no hay proteínas, ¿sí? No reconocen Ah, nada. bien. Entonces me van a quedar gotas homogéneas. Entonces si yo veo algo así, el individuo es 0, ¿sí? Y bueno, el RH puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si fuera Profe, positivo, entonces, el anti-D es el que da el factor. No, el que. sí, Sí, el el que da el factor. factor RH, ¿sí? Ok. Siempre que veo Profe, ¿y qué define que sea positivo o negativo? si es positivo, como lo vemos acá. Uy, perdón. Si es positivo, tiene la proteína RH. Si es negativo, no la tiene. Ah, bien, bien. Profe, ¿y con los que son AB? Con los que son AB, te van a dar, tanto acá como acá, aglutinación. ¿Por qué? Porque vos le vas a poner los anticuerpos anti-A y te va a dar esta aglutinación. Y cuando le pongas los anticuerpos anti-B, te va a dar esta aglutinación. ¿Por qué? Porque tenés en la superficie tanto proteína A como proteína B, ¿sí? Es decir, que si me aglutina, es positivo, ¿sí? Si yo tengo un anticuerpo, si le pongo un anticuerpo anti-B y me aglutina, ¿qué es esto? Aglutinación significa esto. Es positivo. Entonces es intuitivo, ¿sí? Si yo veo que se me hace todo este puntillado, es positivo. Entonces solamente tengo que ver qué
¿contra qué fue este anticuerpo? Y bueno, este anticuerpo iba contra la proteína B. Entonces, sí, Profe, yo tengo una duda. sí. En el cuadro en el que vimos, bueno, también está en la guía, dice que cuando es anti-B es del grupo A y anti-A es del grupo B. Entonces, ¿En si este cuadro? reacciona, claro, el que vimos en la guía también está. En el grupo A dice que los anticuerpos son anti-B. Claro, es que es el individuo el que va a producir estos anticuerpos. ¿Sí? Okay. ¿Se entiende? Una cosa es lo que pasa en el laboratorio. Como que los produce para defenderse por si no sé, le transfunden sangre B, defenderse, tiene ese anti-B. Exacto. O sea, el individuo que tiene A va a tener en su organismo, o sea, yo soy grupo B, entonces yo en mi organismo tengo anticuerpos anti-A, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero yo en el laboratorio no reacciono contra los anti-A, voy a reaccionar con los anti-B, porque es como si mi sangre estuviera yendo a un individuo que es A. Es como pensarlo al revés. Bueno. Me cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, en el trabajo práctico habías puesto, no ese cuadrito, el anterior. Sí. No, perdón, uno después. Acá lo tengo. Sí, está después de ese. Y, por ejemplo, hay uno que dice aglutina y no aglutina con el factor. Entonces, yo sé que es AB, pero ¿qué factor es? ¿No es positivo o negativo o yo ahí me estoy equivocando? ¿Estás hablando de este cuadro? No, del cuadrito del trabajo práctico. Ah. Viste que estabas en un cuadro, el que está Acá. más De adelante. los 3 pacientes, profe. De los 3 pacientes. Perdón. Ese. Claro, acá lo que vamos a hacer es eso. Ver qué es lo que pasa. O sea, por ejemplo, voy a tener un paciente 1 que yo voy a ver que esto es lo que pasa en el laboratorio. ¿Sí? Diferente a esto que es lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Sí? Yo sé que es un poco complicado pensarlo, pero vamos a ir Por lo que despacio. yo entiendo, con este cuadrito lo que quiere saber es qué grupo factor tiene el paciente. Claro, ¿No? en este cuadro eso entendí. sí, esto es lo que yo voy a ver con mi paciente, ¿sí? Claro, vos con eso en el vas a definir laboratorio. qué grupo y factor tiene cada paciente. Sí. Si aglutina al activo A o si según a cuál reactivo reaccione, digamos. Exactamente. Va a salir qué grupo tiene de sangre. Exacto. Yo eso lo entendí. Lo que pasa es que yo veo que en el tercer paciente aglutina en los dos factores, en los dos tipos sería AB. Perfecto, sí, es el grupo AB. Es AB, pero no, a donde me confundo es si es positivo o es negativo. Es positivo. Negativo. Porque no aglutina No, en el positivo. anti-D. No aglutina, está bien, es AB negativo. Está bien, ahí entendí. Sí, joya. Sí. Bueno, vamos al anterior, ¿sí? ¿O quieren primero resolver ese otro cuadro? Como quieran. Bueno, si quieren resolvemos este cuadro como para ver lo que pasa en el laboratorio. Entonces, como ya vimos esto, debería haberlos puesto al revés. Entonces, vimos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el laboratorio? Que va a ser distinto a lo que me va a pasar en mi organismo. Bueno, vamos despacio. Entonces, yo voy a poner de la sangre donada 3 gotitas. Tuc, tuc, tuc. A cada uno le voy a poner un reactivo que tiene anticuerpos. Si el anticuerpo reconoce una proteína, va a aglutinar, ¿sí? Si la reconoce, va a aglutinar. Entonces, eso significa que es positivo, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, en este ejemplo, simplemente, con el anticuerpo anti-B, veo que aglutinó. Entonces, significa que el individuo tiene proteína B. Significa que el individuo es del grupo B. Entonces, fijémonos acá, ¿sí? Yo al primer paciente, le pongo mi reactivo que tiene anticuerpos anti-A y veo que me aglutinó. Después, en mi segunda gotita, le pongo el anticuerpo anti-B y veo que no me aglutinó. Y después, le pongo el anticuerpo anti-RH y veo que me aglutinó.
Entonces, yo como les dije, en el laboratorio, cuando yo miro, todo lo que me aglutina es positivo. Entonces, eso Sería significa entonces A B positivo. positivo. A positivo. A A positivo. positivo. A positivo. positivo. Joya. Perfecto. ¿Todos lo entendieron esto? ¿Todos lo están viendo? Sí, ahora sí. 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 Bueno, para el segundo paciente, lo que hice fue, le puse mi goterito con anticuerpos anti-A. Y veo que no reconoce nada. Significa que en mi glóbulo Cero rojo... negativo. Cero negativo. Negativo. Cero Bueno, negativo. perfecto, perfecto, me encantó. Y el, bueno, y el- ¿Cómo dijeron? ¿Cero negativo? exacto, Cero negativo. Porque no aglutinó ninguno de los tres. claro, Claro. Claro. ¿Y Y el por qué es último negativo? es Sí. AB negativo. bien. Es negativo por esta parte, ¿te acordás? El reactivo anti-D o anti-RH, debería haberle puesto anti-RH porque están medio confundidos con esto. Pero como no aglutina, significa que los anticuerpos que yo le estoy poniendo a mi gotita no reaccionaron. Eso significa que no hay proteína RH ahí. Ah, ahí me confundí. Claro, para mí era cero, pero no sabía, es negativo. Claro, sí. El negativo o el positivo te lo va a definir el D, el RH. reactivo de. Está Sí. bien, Entonces, es está por bien, eso está que bien. si me aglutina, significa que es Es positivo, y si no me positivo. aglutina, es Ah, está negativo. bien. Ahora sí. Gracias, profe. No, está bien. ¿Alguien no entendió? Yo. Está A bien, mí me tranqui. quedó medio colgado, profe. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Yo en el laboratorio habíamos dicho que lo que voy a hacer es poner 3 gotitas, ¿sí? Es difícil no tener algo para escribirles, como un pizarrón. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. En el laboratorio yo voy a poner 3 gotitas de sangre, ¿sí? En una plaquita. Y a cada uno de esos le voy a tirar una gotita. Profe, acordate que tenés el ítem ese que podés marcar. A Por ahí ver, te sirve. este, Es como un lapicito. marcador de salto o pluma. Bueno, a ver, espera. Siguiente. Acá. ¿Escribo acá? Bueno. En mi laboratorio yo voy a poner 3 gotitas de sangre. No sé, ¿se está viendo esto? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Perdón si soy media queso dibujando, ¿eh? Entonces, puse 3 gotitas de la sangre de mi individuo. Entonces ahora yo le voy a poner un anticuerpo a cada gotita. El A, perdón que soy tan queso, ¿eh? El B, y el RH. Ahí estamos. ¿Sí? Listo. Como yo les dije, si este anticuerpo me reconoce una proteína que está acá, va a reaccionar. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer en mi laboratorio. Entonces, imagínense que yo en el primer paciente, que es el ay, qué pelota. Anterior, aglutina, no aglutina, aglutina. Ay. Bien, entonces en el primer caso, en el caso 1, veo que cuando le pongo el glóbulo rojo y le pongo el anti-A, aglutina. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo acá este anticuerpo reconoció la proteína A, ¿sí? Cuando yo le pongo el B, no aglutina,
¿sí? Porque acá yo tengo proteína A. Y el B no reconoce esto. ¿Sí? No reconoce esta proteína. Entonces no aglutina. Y cuando le pongo el RH, esto debería haberlo tenido dibujado. ¿Aglutinaba con el RH? Creo que sí. Bueno. Sí, profe, aglutina. Sí, iba Bien. aglutina en el primer punto. Significa que lo reconoce, ¿sí? Entonces, aglutina significa que lo destruye. ¿Sí? Y si lo destruye es porque hubo reconocimiento. Y si hubo reconocimiento es porque la proteína está. ¿Sí? Fíjense acá no lo destruye porque este anticuerpo, que es anti-B, no reconoce esta proteína, porque esta proteína es la A. Entonces, como no lo reconoce, no lo destruye. Entonces, acá no hay aglutinación. Entonces, es por eso que yo, en el laboratorio, cuando veo que aglutina, puedo decir que este individuo es A positivo. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando le pongo el anticuerpo anti-A, hay reconocimiento de la proteína A que está en la superficie del glóbulo rojo, aglutina, es decir, que lo destruye, entonces esto significa que es A, es del grupo A. Cuando le pongo el anticuerpo contra el grupo B, no aglutina porque no hay proteína B en la superficie de este glóbulo rojo, entonces no se da por enterado, ¿sí? Y cuando le pongo el anticuerpo anti-RH, veo que aglutina, es decir, que lo destruye. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la proteína RH en su superficie. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Es decir, Sí, se entiende. cuando yo... Entonces, ponele en este Sí, caso, ¿qué sería? A positivo. A positivo. ¿Por qué? Porque me reaccionó contra el anticuerpo anti-A y me reaccionó contra el anticuerpo RH. Profe, Sí, tengo una consulta, una duda. dale. Eso lo entendí bien, pero ¿no es que lo destruía cuando no lo reconocía? Claro, es que esta parte es la parte in vitro, o sea, la parte del laboratorio, ¿sí? Pero justamente si estoy en un individuo que creó estos anticuerpos, es porque este individuo que los creó no los reconoce, ¿sí? O sea, acá es simplemente estamos viendo la parte del laboratorio. Ahora después vamos a ver esa parte que es de la donación de sangre, ¿sí? Pero un individuo que tiene estos anticuerpos es porque no lo reconoce. O sea, si no, no hay creación de estos anticuerpos. O sea, el anticuerpo, o sea, no debería haber utilizado otra palabra, porque creé una confusión. Pero el anticuerpo se une a esta proteína, pero si el anticuerpo está, es porque esta proteína no es reconocida. ¿Sí? Capaz de decir reacciona en vez de aglutinar. Claro, Pero- claro, lo de aglutinar es una expresión que se dice, Claro, aglutina o sí. no aglutina. Pero el anticuerpo es creado inicialmente porque el organismo no reconoce esa proteína, pero el anticuerpo se va a unir a esa proteína. ¿Sí? Vamos con el Y caso 2. Sí, decime. en este caso que dio A positivo, o sea, en la parte de la A la entendí, pero la parte de RH, que siempre es positivo, por eso pusiste un más ahí. No, acá puse el resultado. O sea, Ah, si por ejemplo yo hubiera tenido, por ejemplo en el segundo caso, a ver si es negativo, sí. No aglutina, es 0. Listo. Siguiente. Vamos a ir al 2. Si hubiese aglutinado, hubiese sido negativo. Si no hubiese aglutinado, hubiese sido negativo. ¿Dijiste eso? Sí. Joya, sí. Fíjense acá. Este es el segundo caso. Tengo mis glóbulos rojos. A este le puse un anticuerpo anti-A. A este le puse un anticuerpo anti-B. Y a esta gota le puse un anticuerpo anti-RH. Y veo que no aglutina ninguno de los dos. Perdón, ninguno de los tres. Esto implica que no hay reacción, ¿sí?
o sea, el glóbulo rojo no tiene proteína A, porque si no este anticuerpo reaccionaría contra el glóbulo rojo. No tiene proteína B, porque si no este anticuerpo reaccionaría contra el glóbulo rojo, y tampoco tiene proteína RH, porque si no este anticuerpo reaccionaría contra el glóbulo rojo, ¿sí? Entonces es por eso que si no tiene, si el anticuerpo anti-A no reacciona, si el anticuerpo anti-B no reacciona y si el anticuerpo anti-RH no reacciona, significa que no aglutina en ninguno de los tres casos, el individuo es 0. Espera, bueno, lo voy a poner en rojo, bueno. 0. Uy, un asco dice. Negativo. Bueno, a ver, vamos a ver otro. Les dibujo otro yo. Perdón si tardo 80 horas. Profe, ¿ese sería B positivo? Sí. Ah, ¿todos entienden por qué? Porque A mí aglutinó se me con tildó la todos. pantalla. Exacto. Aglutina con todos. Le voy a poner 4, para que no se confundan después. Aglutina con todos, ¿sí? Es decir, que yo al ponerle el anticuerpo anti-A, veo que el anticuerpo anti-A reacciona contra este glóbulo rojo. Entonces significa que reconoció una proteína en su superficie. Cuando yo le pongo el anticuerpo anti-B, reacciona. Entonces significa que reconoció que hay una proteína B en su superficie. Y si yo le pongo, cuando le puse el anticuerpo anti-RH, reaccionó. Entonces significa que reconoció que está esta proteína en su superficie. Entonces este individuo es AB positivo. ¿Sí? Entonces esto yo les pongo acá, tipo, tuki, aglutina, aglutina, aglutina. Entonces es A, B, positivo. Y este habíamos dicho que es 0 positivo. 0 negativo, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es... Sí. ¿Se entienden estos ejemplos? Sí, profe. Sí, mejor. Sí. Sí, se entendió. Bueno. Ahora vamos a ir a la parte de compatibilidad. Perfecto. Entonces esto es lo que yo hago cuando ustedes me dijeron que llega, o sea, cuando llega la bolsita de sangre, hacemos esto en el laboratorio y sabemos entonces esa bolsita de sangre qué grupo y factor tiene. Profe, nos falta el otro cuadrito que Sí. decía Este. Ese. A mí se me tildó la pantalla. ¿No ves el... ¿querés que deje No, de...? me quedó en el punto 2. Ah, qué raro. Bueno, si querés, dejo de transmitir un segundo y vuelvo a ver. No sé por qué la otra vez con una de las chicas que pasó, ahí ¿se te arregló? No. Si no, Capaz sí. que tengas que salir y volver a entrar. A mí se me retildó y salí y volví a entrar de vuelta.
Bueno, Sí. salgo y vuelvo a entrar. Dale, entonces. dale, te aguantamos. ¿Alguien que tenga alguna otra duda con respecto a lo que vemos en el labo? Yo te quería preguntar, Sí. cuando decíamos aglutina, ¿era cuando la partícula se rompía, digamos? Claro, cuando aglutina es cuando el Cuando glóbulo rojo. reacciona Exacto. al anticuerpo. Ahí El, era, ¿no? el glóbulo rojo se destruye, sí. Está perfecto. Esta clase la va a mandar, profe, por si tenemos alguna duda en el trabajo y Sí, más demás. vale. Buenísimo. Bueno. No sé quién era la que se tuvo que ir, pobre. Ahora sí, ahora entré otra vez. ¿Y Ahora sí, sí. se ve? Joya. Bueno. Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces con esta actividad, así ya después vamos a la clase de hemostasia. Entonces, en esta actividad ya no vamos a mirar lo que estamos viendo en el laboratorio, sino que ahora vamos a mirar al individuo, ¿sí? O sea, ahora en vez de mirar las gotitas de sangre y ponerle los anticuerpos y toda esa parte, ahora vamos a mirarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, es esto que yo les decía, ¿qué es lo que yo tengo en mi cuerpo para, o sea, qué es lo que yo ya pretengo en mi cuerpo? Es decir, si tengo qué proteínas tengo y qué anticuerpos ya tengo generados, ¿sí? Entonces, para esto tenemos estas columnitas, ¿sí? Tenemos una columna que dice genotipo, tenemos otra columna que dice fenotipo, tenemos otra columna que dice aglutinógeno y después tenemos otra columna que dice aglutininas, ¿sí? Entonces, los aglutinógenos, como yo les puse acá, es el antígeno, ¿sí? Es decir, la proteína A, B o AB, ¿sí? Bueno, acá dice aglutina, pero es aglutinina. Como esta, aglutinina, ¿sí? La aglutinina es la que provoca la aglutinación, que es justamente el anticuerpo. Y después tenemos lo que se denomina el fenotipo, que es el grupo sanguíneo con la que nosotros nos presentamos, o sea, soy del grupo A, soy del grupo B. Y después tenemos este genotipo, que es un poco lo que yo más o menos les había contado sobre si el individuo tiene, sobre los genes que tiene. Pero esta parte me parece que es media compleja, así que pueden ignorar esta palabra y solamente fijarse acá, ¿sí? Entonces. Profe. Sí. ¿El factor RH, si está presente, también funciona como un aglutinógeno? Es claro, sí, es un antígeno. Exacto. Okay. Bien, entonces acá solamente vamos a resolver la parte de, o sea, nos vamos a olvidar un ratito del factor RH y solamente vamos a resolver mirando, ¿sí?, los grupos. Entonces, un individuo que tiene, un individuo que tiene AA, ¿sí?, o sea, que es o sea, que tiene tanto en sus genes, o sea, por eso había puesto la palabra genotipo, tanto la expresión de la proteína A o de la proteína A es el fenotipo